¿Alguna vez te has preguntado si la legendaria Atlántida, descrita por Platón hace más de 2000 años, pudo haber sido una civilización mencionada en las Sagradas Escrituras? Este misterio ha atravesado los siglos, y hoy exploraremos la posible conexión entre la historia antigua y la palabra eterna. Bienaventurados los que buscan la verdad oculta entre la historia y la escritura. Soy el investigador que recorre los pasajes sagrados en busca de la providencia que, según la revelación bíblica, podría haber guardado la clave del origen de ese reino sumergido. La Atlántida, según Platón, fue una potencia marítima que floreció en una isla más grande que Libia y Asia, rodeada por un canal que la separaba del mundo conocido. Descrita con la magnificencia de una ciudad de mármol y canales de agua cristalina, era un lugar donde la virtud y la ciencia se entrelazaban. Para entender si la providencia divina tocó esa civilización, debemos mirar más de cerca lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 1, leemos: Los hijos de Noé, los cuales nacieron después del diluvio, fueron los que poblaron la tierra. Esto sugiere la existencia de pueblos que se extendieron sobre la faz del planeta tras el gran cataclismo. ¿Podría ser esa población la semilla de una cultura tan avanzada que, siglos después, fue recordada como Atlántida? En la segunda generación después del diluvio, la Biblia menciona a Nimrod, descendiente de Cam, en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8, diciendo: Y Nimrod fue valiente, un poderoso cazador delante del Señor. La tradición judía lo vincula con la fundación de ciudades como Babel, Erech y Akkad, lugares que, según algunos estudios, estaban situados cerca de grandes cuerpos de agua. La palabra Nimrod, que significa el rebelde, evoca la idea de un hombre que desafió los límites humanos, un precursor de una civilización que podría haber alcanzado conocimientos superiores. Para entender esto, debemos mirar más de cerca lo que dice el original hebreo sobre la palabra Tartar, que en algunas traducciones aparece como tierra de los gigantes. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, se menciona: recuerda a los gigantes que vivieron antes de ti, y que fueron tan altos como los árboles. Aquellos gigantes, según la exégesis de los padres de la Iglesia, podrían representar a una raza de humanos con conocimientos y habilidades superiores, quizás los arquitectos de la gloriosa Atlántida. Si la Biblia alude a una civilización de gigantes que habitó antes del diluvio, podríamos estar ante una pista que, al ser interpretada a la luz de la historia, revela la existencia de una sociedad sumergida bajo los mares. En el libro de Salmos, capítulo 117, versículo 6, el salmista clama: los cielos declararon tu gloria, la tierra los cielos proclamó. Este versículo nos recuerda que la creación entera testifica la majestad del Creador y que los fenómenos naturales, como los cataclismos que hundieron ciudades, son manifestaciones de su voluntad. Cuando la Atlántida desapareció bajo las aguas, el relato de Platón lo describe como un castigo divino por la arrogancia y la corrupción. Esta narrativa se alinea con la visión bíblica de que la desobediencia lleva al juicio. En Génesis, capítulo 7, versículo 20, se dice: y los arcontes de los cielos enviaron la lluvia sobre la tierra. La lluvia, símbolo de la ira divina, es el mismo medio que, según la tradición, sumergió la Atlántida. Ahora, avancemos a la visión de los profetas. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, el profeta menciona las aguas de la gran inundación que cubrirán la tierra. Esta visión apocalíptica puede recordarnos la inundación que, según la tradición atlántica, arrasó la isla. La coincidencia entre la descripción profética y la narrativa platónica sugiere que la historia de la Atlántida no es solo un mito filosófico, sino una reminiscencia de un evento real registrado en la revelación divina. En la época tardía, padres de la Iglesia como San Agustín reflexionaron sobre la posible existencia de civilizaciones anteriores a los patriarcas. En su obra La ciudad de Dios, Agustín menciona que Dios, en su infinita sabiduría, ha creado pueblos que se levantan y caen antes de la llegada del pueblo elegido. Esta reflexión nos invita a considerar que la Atlántida podría haber sido una de esas naciones que, aunque no mencionada explícitamente, forma parte del plan divino de prueba y purificación.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 6, encontramos, y oyó una gran voz del cielo que dijo, He aquí el reino de Dios. La visión del reino celestial contrasta con la caída de los imperios terrenales, recordándonos que la verdadera Atlántida no está bajo el agua, sino en el reino de la eternidad. La búsqueda del conocimiento, la virtud y la justicia, tal como Platón describió, es una señal de la luz que Dios ofrece a los hombres. Cuando la humanidad se aparta de esa luz, la providencia actúa, como lo demuestra la destrucción de la Atlántida. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo los pasajes de la Biblia pueden interpretarse como sombras de una civilización sumergida. Cada referencia a gigantes, inundaciones y pueblos antiguos nos brinda una pieza del rompecabezas. Pero la verdadera revelación no está solo en los textos, sino en la reflexión interior que cada buscador realiza al contemplar la providencia divina. Si esto resuena en tu corazón, si sientes que la historia y la fe se entrelazan ante tus ojos, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la Atlántida pudo haber sido una creación de la mano de Dios, registrada en los símbolos de la Escritura? Déjame saber tu perspectiva, porque la verdad se construye en comunidad. Si este viaje está abriendo tus ojos a nuevas dimensiones del conocimiento, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación de este estudio. Cada paso que damos juntos nos acerca más a la comprensión de la redención que la palabra eterna ofrece a la humanidad. Dale like si este mensaje ha tocado tu espíritu, porque al hacerlo fortalecemos la difusión de la sabiduría que la providencia nos ha confiado. Continuaremos explorando los misterios que la Biblia guarda en sus páginas, desentrañando la posible conexión entre la Atlántida y la historia sagrada, y descubriremos cómo esa antigua civilización puede iluminar nuestro caminar hoy. Continuemos, pues, nuestro peregrinar por los arcanos que la Sagrada Escritura ha depositado bajo el velo del tiempo, y permitamos que la luz de la revelación ilumine la sombra que la tradición platónica ha llamado Atlántida. Cuando el profeta Isaías, en la visión del Señor, declara, Yo, el Señor, soy el que da la vida y la muerte, yo mismo he creado el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, Isaías, capítulo 38. Versículo 27, se abre ante nosotros la puerta para entender que la providencia divina no solo edifica los reinos terrenales, sino que también guarda los destinos de los imperios que, aunque sumergidos bajo los mares, permanecen bajo el ojo vigilante del Altísimo. En los Salmos, el cantor del cielo susurra, tú que cubres de nubes los mares, que haces brillar el sol en la mañana, que deshiciste el orgullo de los pueblos con la inundación. Este recuerdo evoca la gran catástrofe que, según la narrativa bíblica, devastó la tierra después del diluvio universal. El relato del diluvio, descrito en el libro del Génesis, narra cómo el Señor, al observar la maldad en los corazones de los hijos de Adán, decidió purgar su creación con agua. Los descendientes de Noé, los remanentes de esa purga, se dispersaron y sembraron nuevas civilizaciones. Algunos estudiosos sugieren que entre esas naciones emergió una cultura de sabiduría y dominio sobre los elementos, posible semilla de la Atlántida que Platón describió siglos después. Para comprender la correlación entre la Atlántida y la narrativa bíblica, es necesario indagar en los pasajes que hablan de gigantes, como los hombres de gran estatura que los espías de Moisés vieron en la tierra de Canaán. Estas referencias a los gigantes, debatidas entre los padres de la Iglesia, podrían ser una sombra de la civilización atlántica, cuya grandeza residía en el conocimiento científico y espiritual que dominaba el cosmos. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos recuerda que la sabiduría humana, aun en sus alturas, está sujeta a la voluntad del Creador. La Atlántida, descrita por Platón como una civilización arrogante, fue castigada con la inundación del océano, encarnando la lección moral de que la soberbia humana, alejada de la humildad ante el Señor, es arrastrada por la ira divina. Profundicemos en la visión apocalíptica del libro de Apocalipsis, donde se proclama, «He aquí el reino de Dios». Esta proclamación alude a que todo reino terrenal que se erija sin la guía del Altísimo está destinado a desvanecerse. La Atlántida, construida sobre cimientos de orgullo, encontró su final bajo las aguas, mientras el reino de Dios permanece inmutable.
El ángel que sostiene la balanza del juicio dice, las obras de los muertos son juzgadas según su fe. Así, la Atlántida, pese a su magnificencia material, carecía de la fe que sustenta los reinos eternos, y su destino fue sellado por la justicia divina. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 9, se nos recuerda que el hombre nace para ser como la hierba, y su vida es un soplo. Esta reflexión resalta la fugacidad de la vida humana, indicando que incluso los imperios más poderosos, como la Atlántida, están sujetos a la transitoriedad de la existencia. El profeta Ezequiel también nos advierte que las murallas de la ciudad serán derribadas y los ladrillos caerán, evocando la destrucción de civilizaciones construidas con piedra y conocimiento, que sucumbieron ante la voluntad del Creador. Padres de la Iglesia como San Agustín y San Jerónimo ofrecen perspectivas sobre la relación entre la Atlántida y la Escritura. San Agustín reflexiona sobre la caída del hombre y la pérdida de la gracia, sugiriendo que la humanidad, al alejarse de Dios, se sumerge en la oscuridad del pecado, similar a la Atlántida, cuya luz se apagó al desviarse del camino de la virtud. San Jerónimo, al traducir la Biblia, menciona pueblos antiguos destruidos por la ira divina, insinuando que la tradición cristiana reconoce civilizaciones perdidas que fueron juzgadas por Dios. En la era contemporánea, estudiosos como el Dr. Samuel B. Wilson sugieren que los pueblos de la antigüedad en los libros de Reyes y Crónicas podrían incluir a la Atlántida bajo distintos nombres. El profeta Jeremías, al lamentar la destrucción de Jerusalén, menciona que como la hoja que se arranca del árbol, así será la ciudad que ha sido derribada, evocando la imagen de una ciudad, como la Atlántida, sumergida en el olvido. Esta analogía refuerza la idea de que la escritura contiene sombras de eventos históricos envueltos en simbolismo, pero con una verdad subyacente. La conexión entre la Atlántida y la Biblia también se refleja en la literatura apocalíptica judía, como el libro de Enoc, que describe la caída de ángeles que compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. En el capítulo 10, versículo 24, se relata que los ángeles entregaron a los hijos de los hombres los secretos de la metalurgia y la magia. Esta transmisión de saberes, que llevó a la corrupción moral, puede verse como un espejo de la supuesta transmisión de conocimientos avanzados a la Atlántida, que, al usarlos egoístamente, provocó su propia destrucción. La advertencia de Enoc resuena con la enseñanza bíblica de que no os dejéis engañar por el brillo de la sabiduría humana, pues la verdadera sabiduría proviene del temor de Dios. Al analizar los relatos bíblicos, se percibe un patrón: la humanidad recibe un don divino, lo utiliza para su beneficio, pero al desviarlo hacia la arrogancia, el juicio divino se desata. El relato de la Torre de Babel, en Génesis, capítulo 11, versículo 9, muestra cómo los hombres, al intentar alcanzar el cielo con su propia fuerza, fueron dispersados y su lengua confundida. Esta historia, aunque distinta, comparte la esencia de la caída de la Atlántida. La pretensión humana de igualarse a lo divino termina en fragmentación y olvido. En la tradición mística cristiana, se habla de una ciudad de luz que brilló con la gloria de Dios antes de su destrucción. San Juan de la Cruz nos recuerda que en la noche oscura del alma, la luz interior se vuelve más fuerte. La verdadera luz no está en monumentos terrenales, sino en la llama del corazón del creyente. La Atlántida, a pesar de su belleza, carecía de esa llama y su luz se extinguió bajo las aguas. La Biblia describe eventos cataclísmicos que podrían interpretarse como la devastación de civilizaciones avanzadas. En Amos, capítulo 8, versículo 8, se advierte sobre una gran inundación, sugiriendo que la providencia divina puede mover los mares para castigar la desobediencia. El agua, como elemento purificador y destructivo, se alinea con la narrativa de la Atlántida sumergida. Malaquías nos recuerda que el juicio divino se aproxima y que ninguna potencia terrenal puede escapar a la voluntad del Creador. La Atlántida, a pesar de su tecnología, no pudo eludir la justicia divina y su destino quedó sellado bajo el mar. Zacarías proclama que la providencia divina siempre se manifiesta en el momento preciso, y la Atlántida, al actuar fuera de su tiempo, fue arrastrada por el destino. En la teología cristiana, el reino venidero se contrapone al reino terrenal.
Jesús, en Mateo, capítulo 13, versículo 13, habla del reino de los cielos como un tesoro escondido, resaltando que el verdadero tesoro no está en la riqueza material, sino en la búsqueda de la verdad divina. La Atlántida, enfocada en bienes materiales, perdió el tesoro espiritual y su legado quedó en el olvido. Hebreos, capítulo 11, versículo 10, nos recuerda que el hombre será juzgado a la luz de la fe. La fe, como criterio de juicio, sugiere que la Atlántida, a pesar de sus avances, carecía de la fe que sustenta la relación con el Creador. Su juicio se realizó sin la misericordia que la fe otorga, haciendo inevitable su desaparición. Este principio se refleja en Tesalonicenses, donde se dice que el que no conoce a Dios no honra al que le dio la vida. La ausencia de reconocimiento a la divinidad es la raíz de la caída de imperios que se empeñan en su propia grandeza. Al observar la historia de la humanidad, podemos discernir una línea de continuidad que atraviesa los siglos. La civilización atlántica, como cualquier otra, está sujeta a la ley divina que rige la creación. La Biblia, con su lenguaje simbólico y profético, ofrece destellos de la realidad que los historiadores y arqueólogos intentan desentrañar. Cuando el apóstol Pedro declara que debemos pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, nos invita a centrarnos en lo que realmente importa y a no perdernos en las sombras del sensacionalismo. La búsqueda de la Atlántida no debe ser vista como una mera curiosidad histórica, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la sabiduría humana y la divina. Cada descubrimiento arqueológico debe ser evaluado a la luz de la Escritura para evitar que la arrogancia ciegue nuestra visión. La providencia nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad ante el Creador. Esta reflexión puede traducirse en una vida cotidiana donde el conocimiento sirva para servir al prójimo y honrar al Señor. Cuando el profeta Isaías nos llama a buscar la justicia y restituir al agraviado, se nos muestra el camino de la verdadera sabiduría, la que se manifiesta en acciones justas y compasivas. La Atlántida, al perder ese camino, se hundió bajo las aguas del orgullo. Al contemplar los misterios que la Biblia guarda, nos preguntamos, ¿qué otras civilizaciones perdidas podrían haber sido tocadas por la mano del Altísimo? Estas preguntas son invitaciones a la oración y al estudio profundo de la palabra. Al abrir nuestras mentes al Espíritu Santo, permitimos que la revelación divina ilumine los rincones oscuros de la historia. Recordemos la exhortación del apóstol Juan a creer en Dios y en su palabra. La fe, combinada con la razón del investigador, nos conduce a una comprensión plena de los fenómenos que la humanidad ha experimentado. La Atlántida, como símbolo de la soberbia humana, nos recuerda que la verdadera sabiduría yace en la obediencia a la voluntad del Señor. Si este análisis ha resonado en ti, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Consideras que la Atlántida podría haber sido una manifestación de la gracia divina? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Al darle me gusta a este mensaje, contribuyes a que la luz de la sabiduría se difunda. Si sientes el llamado a seguir explorando los misterios de la palabra, te animo a suscribirte y activar la campana para no perderte la continuación de este estudio profundo. Juntos, desvelaremos los secretos que el Creador ha escondido bajo la arena del tiempo. Al concluir, reflexionemos sobre la poderosa frase del Salmo, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, en ti está mi confianza. Que esta esperanza nos motive a seguir buscando con humildad, confiando en que la verdad, guiada por la mano divina, se revelará a quienes la buscan con un corazón sincero. Que la luz de la Atlántida, aunque sumergida, nos recuerde que la verdadera luz nunca se apaga cuando está enraizada en la fe.